Entonces se conoce que a través de un alambre infinitamente largo, la inducción magnética generada por la corriente eléctrica será directamente proporcional a ella, pero también inversamente proporcional a la distancia que la separa del punto tomado como referencia. A eso se le va a conocer como la ley de Biot-Savart, tal y como lo podemos observar acá. Entonces, esa ley de Biot-Savart que tú puedes verificar acá, simplemente está dado para un alambre infinitamente largo. Lógicamente, si nosotros consideramos un territorio en el cual el alambre no es infinitamente largo, sino tiene una sola longitud, entonces ya cambia la situación, cambia la problemática de este asunto. Pero nosotros estamos considerando en este caso este tipo de casos porque son muy usuales. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si hubiesen dos inducciones magnéticas, dos campos magnéticos en sentidos contrarios? Es más, si tuviesen el mismo módulo, ¿qué ocurriría, por ejemplo? Lo que va a pasar es que se anularía el campo. O sea, en ese punto de esa región no existirá campo magnético. ¿Te das cuenta? Pero no podemos asegurar acerca de la fuerza eléctrica. O sea, por lo tanto, un campo magnético nulo no te asegura una condición de equilibrio. ¿No? Hay que tener bastante cuidado con eso. A ver, veamos entonces nosotros acá. Dice, se muestran dos conductores infinitos que llevan corrientes de intensidad I y 5I. ¿A qué distancia del conductor de la izquierda con respecto al punto P el campo magnético es nulo? O sea, nos está diciendo con respecto al punto P, ¿a qué distancia del conductor de la izquierda, o sea, de este conductor? Todo el campo generado por ambos va a ser nulo, va a ser igual a 0. Muy bien. A ver, entonces lo que vamos a hacer nosotros simplemente es dibujar nuevamente ese esquema que te ha mostrado el problema, en el cual te están sugiriendo, por ejemplo, que dicho campo magnético debe ser nulo, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí es I y aquí es 5I, por ejemplo, entonces, tal y como podemos observar nosotros, en el punto P, de acuerdo a la regla de la mano derecha, por ejemplo, esta de acá generará una inducción magnética. A ver, mira, la corriente, mi dedo pulgar indica que la corriente sale, entonces está así. Quiere decir que mis 4 dedos van a ir así, de esta manera. Ah, ya. Eso quiere decir entonces de que la inducción magnética, el vector de inducción magnética, estaría dirigido hacia arriba. ¿Te das cuenta? Ya, esto lo vamos a poner de acuerdo al primer cable conductor, o sea, 1. Y ahora, de acuerdo a este también, la regla de la mano derecha, mira, mi dedo pulgar indica que la corriente está saliendo del plano. Entonces, muy bien, mira, interesante, ¿no? Claro, o sea, quiere decir que toda esta curva describe la inducción magnética en el segundo caso. Ya. En este punto entonces estaría apuntando hacia abajo, tal y como lo pueden. Le voy a poner inducción magnética de sub 2 porque esta es la corriente 2. Entonces inmediatamente, como nos dice que el campo magnético es nulo, o sea, estamos hablando de un campo magnético nulo, claro, eso quiere decir entonces de que ambos deben anularse, o sea, quiere decir que la acción del campo 1 debe ser igual a la medida del campo 2, claro que sí. O sea, debe tener la misma medida para que al tener sentidos contrarios se eliminen las inducciones magnéticas. A ver, en el primer caso diremos sería U sub 0 por I sub 1, la corriente 1, sobre 2S pi por la distancia 1. Igual, acá también igualito, U sub 0, permeabilidad magnética, por I sub 2 sobre 2 veces pi por D sub 2. Tú me preguntarás, profesor, ¿pero de dónde estás sacando todo esto? Es la ley de Biot-Savart, nada más que eso, la ley de Biot-Savart. ¿Te das cuenta? Entonces, inmediatamente se me va la permeabilidad magnética, se me va el 2pi también,
Entonces me va a quedar que la intensidad 1, que es I, sobre la distancia, que es la que me están pidiendo, yo lo voy a poner X, lógicamente. O sea, sobre X. Igual a la intensidad 2, que es 5I, sobre, lógicamente. Bueno, si todo esto de acá vale 12 y esto es X, entonces este de acá vale 12 menos X. Claro que sí. Ay, profesor, o sea, quiere decir que acá le ponemos 12 menos X. Claro, por supuesto. Inmediatamente se te va I con I. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer? Multiplicaremos en alfa. O sea, 12 menos X por 1, 12 menos X. Igual a quién? A ver. A X por 5, 5X. Por supuesto, vas a sumar, entonces 6X es igual a 12, quiere decir que al dividir, X valdría 2 centímetros. Muy bien, esa sería la respuesta. O sea, quiere decir que está a 2 centímetros del punto P. ¿Cuál? El conductor izquierdo. Muy bien, entonces esa sería la respuesta. ¿Dónde estaría la clave entonces en el cual hemos hecho ese desarrollo? Aquí está. Muy bien, entonces así es como nosotros podemos experimentar, podemos observar, obviamente una vez más, la aplicación de la ley de Biot-Savart, que lógicamente es muy importante. Vamos a ver ahora otra forma de poder expresar la ley de Biot-Savart, pero bueno, ya no es un conductor infinitamente largo, sino ahora veamos si dicho conductor se trata de uno que tiene límites, tanto obviamente límite superior como límite inferior. Entonces, cambiará algún aspecto de ello. Veamos qué es lo que ocurrirá. Por ejemplo, imaginemos en este caso un conductor el cual se encuentra a una cierta distancia de un punto del cual yo quiero ejercer o quiero saber cuánto vale la medida del campo magnético. Muy bien. En este conductor, tal y como tú lo puedes observar ahí, va a haber la influencia de una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, tal y como tú la puedes ver, va a generar un campo, mira, ve, de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Te das cuenta? Mira, ¿te das cuenta? O sea, genera un campo magnético de acuerdo a la intensidad de corriente eléctrica, o bueno, inducción magnética, como quieras decirlo. Bueno, pero aparte de ello dependerá también de las dimensiones las cuales abarca. Por ejemplo, pongamos acá un ángulo alfa y acá un ángulo beta. Entonces, inmediatamente lo que nosotros vamos a poder observar en este problema simplemente es que el valor de la inducción magnética corresponderá a mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, como tú ya sabes, multiplicado por I, que es la intensidad de corriente eléctrica, sobre 4 veces pi por D, y esto multiplicado por la suma de los cosinos de los ángulos formados. ¿Por quién? Por estas prolongaciones a las terminales del conductor y lógicamente por el mismo conductor. O sea, el coseno de alfa más el coseno de beta. Muy bien, tal y como puedes observar. Entonces, esa sería la forma adecuada de cómo calcular la inducción magnética en un segmento conductor. Vemos un pequeño problema aplicativo como para poder razonar esta parte. A ver, nos dice, mira lo que nos dice en el problema. Se muestra el segmento conductor MN. O sea, MN es un segmento conductor, por donde fluye corriente eléctrica de intensidad igual a 6 amperes. Allá por acá va a fluir una corriente igual a 6 amperes. Si PN vale 20 centímetros, profe, ¿quién es PN? Este de acá. Muy bien, PN. Y PM vale 15 centímetros, profe, ¿quién es? Este de acá. PM. Muy bien. Y pH, ojo, pH vale 12 centímetros. Profe, ¿quién es pH? Este de acá es pH.
determinar la inducción magnética en el punto P. O sea, en este punto nos piden determinar su inducción magnética. Bueno, vamos a hacerlo entonces de inmediato. ¿Sabes cómo sería esta parte? Mira, simplemente lo único que decimos, acá se encuentra el segmento conductor, más o menos su prolongación, por acá una línea perpendicular, y bueno, esta misma línea, los segmentos conteniendo un mismo plano, se van a encontrar aquí, lógicamente el punto P, el cual me están sugiriendo calcular la inducción magnética. Bueno, esta es la intensidad de corriente eléctrica igual a 6 amperes. Bueno, como la intensidad de corriente eléctrica es así en este sentido, quiere decir que esto genera una inducción magnética así de esta manera, ¿no? Mira, en este sentido, así de esta manera. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que en esta parte del plano la inducción magnética es saliente. Ah, ya. Muy bien, profesor, ya comprendí eso. Quiere decir entonces que su inducción magnética para ese punto va a ser igual a un punto saliente, al cual le voy a poner inducción magnética BP. Muy bien, vamos a aplicar esto de acá, aplicaremos esto de acá, pero lógicamente lo que a nosotros nos manifiesta y nos interesa son los ángulos, por ejemplo, formados. ¿Por quién? Por las líneas prolongaciones y el conductor. O sea, en este caso, los ángulos, ¿quiénes serían? Sería este ángulo al cual le llamaría alfa y este ángulo al cual le llamaría beta, por supuesto. ¿Y qué más, profesor? ¿Habrá algo más por ahí? Claro, hay otras cosas más. Por ejemplo, la distancia de aquí a acá, al cual se le va a llamar pH, según el problema, vale 12 centímetros. Ah, bien. O sea que esto vale 12 centímetros. Entonces inmediatamente diremos, ¿no? La inducción magnética en el punto P será igual a mu sub 0 por I, o sea, permeabilidad magnética, sobre 4 veces pi por D. Y esto multiplicado por la suma de los cosenos. El coseno de alfa más el coseno de beta, tal y como lo puedes observar en el problema. Ya, a ver. A través de esto y a través de los datos que ya te han dado también, porque te dicen que en este caso, mira, Pn vale 20 centímetros, o sea, todo esto que vendría a ser Pn valdría 20 centímetros. Y Pm vale 15 centímetros. Ah, ya, profe, este Pm vale 15 centímetros. Muy bien, parece que está un poquito interesante ese problema, ¿no? Porque mira, si yo simplifico, por ejemplo, entre los dos, mira, le saco tercia. Tercia, este es como si fuese un 4, y tercia, este es como si fuese un 5. Mira, a ver, 4, 5, este sería 3. Ah, muy bien, mira, observa. 3, 4 y 5, es el triángulo notable de 37 y 53, ¿sí o no? Claro que sí, mira, por acá arriba te lo voy a colocar. Es el triángulo notable en el cual te dicen que este ángulo es recto y los ángulos determinados acá es 53 grados y acá 37 grados. Muy bien. Entonces, a 53 se lo pone 4K, a 37 3K y este sería 5K. Muy importante ese triángulo notable, tal y como lo estás observando acá en el problemita. ¿Te das cuenta? Muy importantísimo ese detalle, por si acaso. Entonces, si yo me valgo de esto, quiere decir entonces que el ángulo que está acá, ¿cuánto valdría? A 4 se lo pone 53 grados. Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero otros detalles más. ¿Qué tal, por ejemplo, si nosotros consideramos todo este triángulo que tú estás viendo? Si yo considero todo ese triángulo que estoy viendo, este sería 12 y este sería 20. Al sacarle cuarta, este sería 3 y al sacarle cuarta, este sería 5. Ah, ya, profe, mira, ve, ahora este triángulo, en este triángulo el grandote, este es 3 y este es 5. O sea, quiere decir que toditito este segmento, ¿cuánto sería? Habla, ¿cuánto sería todo ese segmento? 4. Uy, parece que también estamos hablando de un triángulo notable, el triángulo PHN, mira, ¿te das cuenta? Ah, ya.
O sea, quiere decir que a 3, ¿quién se lo pone? A ver, a 3K, ¿quién se lo pone? 37. Perfecto. O sea, quiere decir que el ángulo beta vale 37 grados. Muy bien. Ahora avancemos con lo nuestro. Nos está pidiendo calcular la inducción magnética en el punto P. La permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la intensidad de corriente, que vale 6 amperes. Esto sobre 4pi por D, donde D es la distancia del conductor hacia el punto P. O sea, en este caso sería 12 centímetros, que es lo mismo decir 12 por 10 a la menos 2. Muy bien, multiplicado por el coseno de alfa. Mira, el coseno de este ángulo, como es obtuso, sería el negativo del coseno de este ángulo, o sea, menos coseno de 53 grados. El siguiente sería más el coseno de 37. Vaya, profe, saque el coseno de 37 de inmediato. Ahora sí, ya tenemos entonces los valores de esos cosenos. Muy bien, entonces acá inmediatamente simplifico, se me va 4pi con 4pi, luego sexta 1, sexta 2. Muy bien, entonces de inmediato, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 10 a la menos 2 subiría como 10 al cuadrado. Entonces digo, la inducción magnética en el punto P sería 10 al cuadrado por 10 a la menos 7 sobre 2, es el único que sobrevivió, por el menos coseno de 53, o sea, menos 3 quintos, por, ¿qué más? Ya, el coseno de 37, bueno, sería más 4 quintos, que es el coseno de 37. Entonces, inmediatamente iremos acá, mira, ve, la inducción magnética en el punto P será igual a, mira, acá 10 al cuadrado es 100, entre 2 sería 50, ¿no? Mira, 10 al cuadrado 100, entre 2, 50. 50 por 10 a la menos 7, multiplicado por, acá tendremos 4 quintos menos 3 quintos, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto viene a ser eso? Viene a ser 1 quinto. Claro que sí. Entonces, quinta 1, quinta 10. Muy bien, mira lo que me está sobrando, ¿ah? Me está sobrando 10 por 10 a la menos 7. 10 por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 6 teslas. Eso quiere decir entonces, observa claramente en el problemita, eso quiere decir que la inducción magnética tendrá un módulo. Vamos a ponerle módulo de frente. Tendrá un módulo de ¿cuánto? De 10 a la menos 6 teslas, que es lo mismo a decir un microtesla. ¿Por qué, profesor? Porque 10 a la menos 6 equivale al prefijo micro. Claro que sí. Esta sería la respuesta correcta entonces de mi problema. Claro que sí. Esta sería la respuesta. O sea, la clavecita vendría a ser en este caso la letra A, tal y como lo estás observando en el problema, ¿no? Entonces, de ahora en adelante tú vas a aplicar este tipo de problema cuando tengas segmentos conductores. Claro que sí. Y si por si acaso el ángulo es obtuso, ya sabes que cuentas con el suplemento, pero con signo menos, negativo, porque el coseno en el segundo cuadrante en una CT es negativo. Negativo, papá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para los problemas siguientes. Aquí viene una pequeña observación, que para poder calcular la inducción magnética producida por un conductor es necesario conocer la forma de dicho conductor, porque ya sea un alambre, ya sea una espira, un solenoide, un toroide o lo que sea, cada uno de ellos tendrá su forma particular de cómo ser expresada la inducción magnética. Entonces, en un problema es necesario, en primer lugar, conocer de qué tipo de conductor estamos hablando y además la forma del conductor. Con ello, ya sean los datos que te den de intensidad de corriente eléctrica o de repente de alguna distancia, etcétera, etcétera, será muy sencillo calcular la inducción magnética. Pero como te vuelvo a recalcar, solamente depende de ello.
Veamos un caso particular de la ley de Biot-Savart para una espira conductora. Por ejemplo, vemos acá, una espira es una circunferencia formada por un conductor al ser doblado de esa manera, si te das cuenta. Muy bien, entonces, más o menos nosotros hacemos fluir corriente eléctrica a través de esta espira conductora y de acuerdo a la regla de la mano derecha, tal y como puedes observarla, entonces la inducción magnética irá en este sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como viene a estar dado la ley de Biot-Savart, pero para este caso, por ejemplo. Claro, entonces tú siempre vas a aplicar la ley de Biot-Savart cuando tengas caso de una espira y quieras calcular lógicamente la inducción magnética en el centro de la espira, ¿no? Pongámosle entonces, por ejemplo, O al centro de la espira. Entonces B sub O vendría a ser, ¿qué cosa? La inducción magnética en el centro de la espira. ¿Cómo se calcularía esa inducción magnética? Muy fácil y sencillo, diremos entonces. El módulo de la inducción magnética en el punto O será simplemente mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el aire vacío, multiplicado por I, que es la intensidad de corriente eléctrica, y esto dividido entre 2 veces R, donde R representa el radio de la espira, tal y como puedes ver. Veamos un pequeño problemita entonces, en el cual aplicaremos nuestro ingenio para poder hacer una aplicación previa sobre la espira. Bueno, este es un problemita que se ha tomado como examen de admisión en la uni, entonces de repente te va a gustar un poquito, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? No tiene nada de novedoso ni nada difícil, por si acaso. Así que se puede resolver fácilmente. Primero veamos y leamos de qué se trata este problema. Dice, por un aro de platino cuyo coeficiente de dilatación lineal es 4 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, de radio R sub 0 y a una temperatura ambiente. Circula una corriente I sub 0, dice. ¿En qué porcentaje disminuye el campo magnético en el centro de la espira cuando la temperatura del aro se incrementa en 500 grados Celsius? Si la corriente no varía, o sea, la corriente sigue siendo la misma, lo único que va a cambiar es la temperatura la cual hará que se dilate obviamente el aro. Ahora, obviamente la inducción magnética es inversamente proporcional al radio. ¿A qué nos referimos con eso? A que si la circunferencia tiene mayor radio, habrá menor inducción magnética. Entonces, cuando un aro se dilata, lo que hace es hacerse más grande, o sea, tener mayor radio. Y al tener mayor radio, es lógico pensar que tendrá menor inducción magnética. A ver, veamos más o menos y planteemos de qué se trata esta situación. Mira, en este caso el aro inicialmente habrá tenido esta forma, por ejemplo, ¿no? Es una espira, por ejemplo, pero luego de ser calentado se hizo más grande el aro. Ah, ya, muy bien. Pero ¿cómo es que se hizo más grande dicho aro? Lo que sucede es que se incrementó la temperatura, ¿en cuánto? En 500 grados Celsius. Entonces, al incrementar la temperatura, el fenómeno físico que ocurre es que se va a dilatar, o sea, se dilató el aro, se hizo más grande. Por lo tanto, el radio que tú conocías como R sub 0 ya no sigue siendo el mismo. ¿Por qué, profesor? Porque se ha hecho más grande el aro. Entonces, como se ha hecho más grande el aro, obviamente, lógicamente, cambió el radio. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí, ¿no? Me dirás, profesor, muy bien, ya entendí ahí esa parte, me dirás. Claro que sí. Nuestra misión de repente sería saber cuál vendría a ser ese radio, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Ahora, por acá dice que va a circular una intensidad de corriente, o sea, una intensidad de corriente eléctrica I sub 0. Ah, ya, profesor, o sea, quiere decir que por acá circula
una corriente eléctrica I sub 0. Pero luego de ser dilatado el aro, sigue siendo la misma intensidad. ¿Por qué, profesor? Porque así nos dice, mira, ¿qué es lo que nos dice en el problema? Si la corriente no varía, o sea, la intensidad sigue siendo la misma. Muy bien, entonces pongamos así. En este instante inicial, tal y como lo puedes ver, lo que se puede concluir de este caso es que la inducción magnética es V sub 0. Claro, por supuesto, porque es la inicial. Y acá, para este caso, la inducción magnética ha cambiado y no la conocemos. Vamos a ponerle una inducción magnética B, nada más. Y la inicial era V sub 0. Entonces, inicialmente yo puedo decir algo, puedo decir lo siguiente. Inicialmente, de acuerdo a la ley de Biot-Savart, ahí mira tal y como lo ves, la ley de Biot-Savart, la inducción magnética inicial tenía un valor igual a U sub 0 por I, que es la intensidad de corriente inicial I sub 0, sobre 2 veces pi por el radio, que en este caso sería el radio R sub 0. Bueno, eso de ahí viene a ser ¿qué cosa? La inducción magnética al inicio. Claro que sí. Ahora, luego nosotros podemos decir, pero ahora el aro se dilató. Entonces, como se dilató el aro, veamos nosotros que ahora el radio ha cambiado. Pero ¿cómo se cambia ese radio? Bueno, la forma de cambiarlo va a cumplir una ley de dilatación, donde la longitud final es igual a la longitud inicial, multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de temperatura. Claro, esto de acá, esa ley que tú estás observando, es la ley de la dilatación lineal. O sea, la longitud final igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Es muy importante conocerla porque eso se emplea cada rato. Cuando tú tienes problemas de dilatación, tienes que emplear problemas así. Claro que recuerda que hay 3 tipos de dilataciones, ¿no? Lineal, superficial y cúbica. Bueno, pero esos son otros aspectos. Ahorita estamos acá enfocados acá. Se supone que una espira es una línea, es un alambre, entonces la dilatación debe ser lineal, definitivamente. Muy bien, entonces, profesor, a ver, entonces, ¿a qué se está refiriendo con eso? A esto, mira, caballero, sería 1 más el coeficiente de dilatación, ¿sería cuánto? A ver si lo ves, ¿lo viste? Mira, ahí está, 4 por 10 a la menos 3. Muy bien, 4 por 10 a la menos 3. Por la variación de la temperatura, 500 grados Celsius, que es lo mismo a decir 5 por 10 al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, diremos entonces, el radio final sería R sub 0 por 1 más, a ver, acá tenemos 4 por 5, 20, ¿no? Sería 20 por 10 a la, bueno, menos 3, más 2, menos 1. Uy, algo interesante, mira, sería R sub 0 por 1 más, mira, acá es 10 a la 1 y 10 a la menos 1, se cancelan y te queda solamente 2. 2 más 1, 3. O sea, quiere decir que el radio final es el triple del radio inicial. O sea, el radio se triplicó cuando se dilató a esa variación de temperatura. ¿Te das cuenta? Mira, la física te dice qué es lo que está ocurriendo, qué pasó en ese fenómeno. Muy bien, entonces diremos, profesor, si se dilató, entonces finalmente la inducción cambió, ya no es la misma. ¿Cómo es eso, profesor? La inducción ahora viene a ser esta de acá, y esa inducción será igual a quién, a ver, ¿a qué será igual? Al U sub 0 por la intensidad de corriente, que sigue siendo la misma, déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque, como te vuelvo a recalcar, ha dicho que la corriente no varía, o sea, sigue siendo la misma, sobre 2 veces R
sub 0, tal y como lo puedes observar ahí. Ya, entonces acá está, este sería R, ¿no? Muy bien. Ya, pero esto es lo mismo de decir U sub 0 por I sub 0 sobre 2 veces R, pero recuerda que R, este R vale 3 veces R sub 0. Ah, ya, o sea que yo le puedo poner 3 veces R sub 0. Muy bien, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo este 3 con el 2 cambio de posición? Y le digo, mira, sería U sub 0 por I sub 0 sobre 3 por 2 veces R sub 0. Profesor, ¿por qué está haciendo todo eso? Porque mira, este dato que yo te estoy brindando acá es lo mismo que está acá. ¿Te das cuenta? Mira, son lo mismo. O sea, quiere decir que esto de acá es la inducción inicial. Ah, muy bien. O sea, como es la inducción inicial, sería B sub 0 sobre 3. Muy bien. O sea, quiere decir que la inducción final es igual a la tercera parte de la inducción inicial. Se redujo a su tercera parte. Pero aquí no te están preguntando cuánto se redujo, sino en qué porcentaje disminuye el campo magnético. O sea, en qué porcentaje ha sido la disminución, no a cuánto ha disminuido. Entonces, muy importante esa parte. Lo que haríamos sería lo siguiente. Mira, observa lo siguiente, que esta parte es muy importante para nosotros. El porcentaje de disminución, diremos entonces, porcentaje que disminuyó. Porcentaje que disminuyó sería la diferencia de los dos. La inducción final menos la inducción inicial. Eso de ahí, pero multiplicado lógicamente por ¿cuánto? Por el 100%. ¿Sobre quién? ¿Te imaginas? Sobre, lógicamente, la inducción inicial. Sobre eso. Lógicamente, con respecto a ello tiene que ser. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Así, mira, B sub 0 menos, esta inducción es B sub 0 sobre 3, multiplicado por el 100%, y esto lógicamente sobre B sub 0. Muy bien, entonces inmediatamente diremos B sub 0 se me va y se me va. O sea, te va a quedar 1 menos 1/3, lo cual ya se sabe que vale 2/3, multiplicado por 100%. Y eso será igual a ver, 2%, 200 dividido entre 3. ¿A qué será igual 200 dividido entre 3? 200 dividido entre 3 es 66,666. Aproximadamente 67%. Claro, eso es con una aproximación seria, lógicamente al entero, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Así es como va a cambiar entonces la inducción magnética una vez que se dilate ese aro, una vez que se dilate ese espino. Bueno, la clavecita simplemente sería la C. Claro que sí, la C de casita, por supuesto. Entonces, como te vuelvo a recalcar, así es como tú vas a hacer los problemas de ahora en adelante, ¿no? Todos los problemas que te den a continuación, así los harás. Cuando la intensidad de corriente eléctrica está atravesando a través de una sección de espiral, o sea, en otras palabras, un arco conductor, también generaría una inducción magnética, pero no será la misma que cuando hacemos referencia a una espiral propiamente dicha, sino que acá va a influir ciertos factores, como por ejemplo el ángulo formado por el arco con respecto al centro de la espiral. Lógicamente, la inducción magnética a la cual nos estamos refiriendo nosotros es la inducción con respecto al centro de la circunferencia formada por el arco conductor. Por ejemplo, ¿no? Veamos acá. Por ejemplo, acá tenemos nosotros
un arco conductor, el cual por ejemplo tiene un centro, al cual llamaremos el centro O. Entonces diremos, la inducción magnética en el centro del arco conductor, nosotros vamos a calcularla, pero obviamente esta inducción va a depender inversamente de los radios, obviamente del arco conductor, directamente de la intensidad de corriente eléctrica, y lógicamente también dependerá del ángulo, pues, ¿no? O sea, tomará diferentes factores. Pero ahora, ¿qué quiere decir? Que si hay mayor cantidad de arco, obviamente mayor intensidad, y quiere decir que mayor inducción. O sea, en otras palabras, la inducción depende también del ángulo directamente. Muy bien, para lo cual entonces diremos que la inducción magnética será igual, se calculará de esa manera, U sub 0 multiplicado por I por el ángulo θ expresado en radianes, ojo, expresado en radianes, sobre 4 veces pi por R. Muy bien, entonces así es como nosotros vamos a determinar lógicamente la inducción magnética en un arco conductor, tal y como lo estás observando aquí, ¿no? Valores disponibles, permeabilidad magnética, cuyo valor tú ya sabes, intensidad de corriente eléctrica, ángulo formado por el arco central, 4 veces pi por el radio, ¿no? Así de esa manera. Veamos un pequeño problema como para poder aplicar esto de acá, ¿no? Lo que ya te he hecho comprender. A ver, dice, el alambre mostrado, o sea, este es un alambre, dice, ¿no? Lleva corriente de 20 amperes, o sea, más o menos debe estar llevando una corriente, más o menos por acá, así de 20 amperes, puede ser, intensidad de corriente igual a 20 amperes, claro que sí. Entonces, si está llevando esa corriente de 20 amperes, de acuerdo a la regla de la mano derecha, nosotros veremos que la inducción sería entrante, allá, o sea, entrante al plano. Acá se plantearía entonces una inducción magnética. Te piden calcular la inducción magnética en el centro de la espira. Allá, en este centro nos piden calcular la inducción magnética. Muy fácil y muy importante, ¿no? Entonces veamos, los datos que tenemos acá es simplemente la intensidad de corriente eléctrica, que según el problema vale 20 amperes. Muy bien. Ya. Tenemos también el radio del arco conductor. En este caso el radio, según ese problema, vale 5 centímetros. Pero tú sabes que eso es lo mismo a decir ¿cuánto? A ver, 5 por 10 a la menos 2 metros. Claro que sí. Ya tenemos eso entonces. Tenemos el radio y tenemos la intensidad. Entonces vamos a calcular. Pero algo más, el ángulo central, ojo, el ángulo vale ¿cuánto? 90 grados. Claro que sí. Ah, ya, profesor, el ángulo θ es igual a 90 grados. Es un ángulo recto, ¿no? Claro que eso tú puedes decir transformándolo a radianes, porque el ángulo debería estar en radianes, ojo, debería estar en radianes. Por pi sobre su equivalencia de pi, que es 180 grados sexagesimales. ¿Se me van las bolitas? Claro que sí. Luego digo novena 1, novena 2. Ah, ya, o sea, en otras palabras, el ángulo vale pi medios radianes. Muy bien. Entonces ya tengo el valor del ángulo. Tengo el radio y tengo la intensidad. Ahora sí aplicaré mi ecuación de Biot-Savart para, lógicamente, un arco conductor. Muy bien. Entonces diremos, mira, así de fácil. La inducción magnética es igual a mu sub 0 por I por el ángulo θ sobre 4 veces pi por R. A ver. Mu sub 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad, que según el problema vale 20 amperes. Por el ángulo θ, que es pi medios. Muy bien, por ahí vamos. Creo que ya está sencillo ya el problema. Sí, ¿no? Parece que sí. Sobre 4 veces pi por el radio, que vale 5 por 10 a la menos 2. Claro que sí. Inmediatamente, arriba y abajo, ¿ya sabes quién se te va a hacer? No. Claro que sí. 4pi, 4pi, pi, pi. Así de esta manera. Muy bien. Y ahora
Y ahora, ¿qué es lo que nos quedaría ahí en ese problema? A ver, de acuerdo a lo que nos están diciendo en el problema, ¿qué es lo que te faltaría? ¿Qué es lo que te daría ahí en dicho problema? Que lógicamente todavía no lo hemos terminado, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría ahí? Ya, a ver, entonces sería así, a ver, por acá entonces lo que podríamos es sacarle mitad y mitad, ¿no? Mitad 1, mitad 10. Ya está, perfecto. A ver. Acá entonces tenemos que la inducción será igual, a ver, ¿cómo es acá? A ver. Este 10 a la menos 2 sube como 10 al cuadrado, claro, porque al tener exponente negativo, al elevarse cambia su signo, o sea, sería 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 7, por 10, que es a la 1, 10 a la menos 6. Bueno, eso lo voy a dejar así nomás. ¿Sabes por qué? Porque me conviene. Ya sabes tú que esto de acá, ¿a qué es igual, sí o no? ¿A qué es igual esto? Es igual al prefijo micro. Por eso que es importante dejar el 10 a la menos 6. Siempre en un problema donde tú veas las alternativas con micro, entonces deja el 10 a la menos 6, no pegues. Déjalo así libre, como lo estás viendo ahí. Muy bien, dividido sobre 5. Muy bien, profesor, 10 al cuadrado es 100, claro que sí. Por 10 a la menos 6, que no lo voy a tocar porque ese es el prefijo micro, sobre 5. Muy bien, entonces digo inmediatamente, la inducción magnética es, acá mira, observa, 100 entre 5, 20. El 10 a la menos 6 ahora sí se utiliza, ¿no? Claro que sí, se debe utilizar entonces, ¿no? Pero, ojo, no te olvides del pi, por si acaso, ¿eh? Que siempre ha estado presente ese ahí. Claro que sí, siempre ha estado presente el pi. Entonces diremos pi. Bueno, este 10 a la menos 6, como ya sabes, es el prefijo microteslas. Esa sería entonces la respuesta de mi problema, ¿no? Totalmente fácil y sencillo, tal y como lo puedes observar. Muy bien, entonces esta es la RPTA, tal y como lo puedes ver. Muy bien, entonces un problema totalmente sencillo, donde hemos aplicado lógicamente la ley de Biot-Savart para este caso, lógicamente, ¿no? Muy bien, la clave entonces sería la B de burrito, esa de ahí, claro que sí. Muy bien, entonces ya sabes que para cualquier problema más adelante tienes que aplicar lo mismo, ¿no? Aplicar la ecuación de Biot-Savart. Tú sabes que para cada caso, para cada forma de un conductor existe una ley diferente, una ecuación diferente, obviamente propuesta por las leyes de Biot-Savart, que lógicamente son casos especiales para formas de conductores también especiales. Hablemos ahora acerca de un dispositivo el cual consta de un conjunto de espiras que se encuentran obviamente unidas unas a otras. Es como por ejemplo que tú tuvieras un alambre que lo vas a enrollar así alrededor. A ese conjunto se le conoce como un solenoide, o también conocido como una bobina. Bueno, ¿en qué consiste un solenoide o bobina? Simplemente viene a ser un enrollado de un alambre alrededor de algo, pero lo cual nos cumple una función de generar una inducción magnética. Obviamente esta inducción magnética es mucho más potente que la inducción magnética producida por una espira. Es por eso que generalmente, por ejemplo, cuando se habla de motores, cuando se habla de aparatos eléctricos, siempre el funcionamiento está dado en base a una bobina. Claro que sí. Entonces, nosotros vamos a comenzar hablando acerca de lo que viene a ser una bobina o solenoide de acuerdo a esto. Las características necesarias para poder comprender el estudio de un solenoide o una bobina son simplemente conocer la corriente eléctrica con la cual está viajando, por ejemplo, por acá, conocer también la longitud de la bobina, o sea, la bar que tiene, conocer el número de espiras necesarias para poder emplear a dicha bobina, ¿no? Y con eso yo ya obtendría cuál vendría a ser la inducción magnética producida por dicho solenoide. Entonces lo que nosotros vamos a decir es, el solenoide tiene una inducción magnética
igual a mu sub 0 multiplicado por I por N dividido entre L, donde N es el número de espiras y L es la longitud del solenoide. Muy bien, entonces así es como nosotros podemos calcular esto de acá. Nosotros podemos decir entonces que así es como se calcularía entonces la longitud de dicho, la inducción magnética en dicho solenoide. Veamos un pequeño problema como para aplicar ya lo aprendido. Dice, se construye un solenoide con espiras muy juntas, con un radio igual a 2 centímetros, ese es el radio del solenoide, con una longitud de alambre, más o menos nos dan ahí en el problema, aproximadamente igual a 60 pi metros. Muy bien, tal y como lo puedes observar ahí. Y una sección, o sea, el espesor del alambre de 1 milímetro de radio. Ya, nos dice, si la corriente en el alambre es de 2 amperes, calcule el campo magnético en el centro del solenoide. O sea, nos están pidiendo calcular entonces el campo magnético que nos va a brindar, lógicamente, en el centro de dicho solenoide. Entonces vamos a calcular eso, lo que nos están diciendo, ¿ya? Para lo cual, entonces, en primer lugar, vamos a definir en primer lugar el solenoide del cual nos están hablando. Claro que sí. Más o menos, ese solenoide comprende de espiras muy juntas, dice, ¿no? Formadas por un alambre. O sea, más o menos es un alambre el cual se ha juntado, ¿no? Demasiado junto, ¿no? Así tal y como lo podemos observar ahí. O sea, algo así. Entonces, la longitud de alambre, según el problema, es igual a 60 pi metros. El radio que debería tener el solenoide, o sea, el radio de las espiras, según el problema, es igual a 2 centímetros. Que es lo mismo de decir 2 por 10 a la menos 2 metros, porque el prefijo centi significa 10 a la menos 2. Claro que sí. Entonces, este radio provocará una circunferencia, o sea, un arco de circunferencia. Y si yo divido la longitud total del alambre entre el arco de cada circunferencia, ¿sabes qué es lo que me dará? Me dará, claro, el número de espiras. Entonces vamos a hacerlo así, de esa manera. Diremos, el número de espiras va a ser igual a la longitud del alambre dividido entre 2 veces pi por el radio, o sea, el arco, ¿no? La longitud de la circunferencia. Así es como lo calcularemos. Muy bien, entonces inmediatamente digo, el número de espiras es la longitud de 60 pi. Bueno, no hay ningún problema. Sobre, esto de acá es 2 pi por el radio, que vendría a ser 2 por 10 a la menos 2. Ah, interesante, ¿no? Claro que sí. Se te va pi, claro que sí. 2 y 2 son 4, y con este, cuarta, 15. O sea, en otras palabras, me quedaría 15 por 10. Este 10 a la menos 2 que está abajo subiría positivo, o sea, 10 al cuadrado. En otras palabras sería, vamos a hacerlo así. Diremos entonces, el número de espiras será igual a 15 por 100, ¿no? O sea, 1500 espiras. Tal y como lo puedes observar ahí. Ah, ya. Muy interesante entonces ese aspecto, por si acaso. Ya con eso entonces ya estamos obteniendo nosotros lo que vendría a ser en este caso, ¿qué cosa? Estamos obteniendo en este caso, por ejemplo, lo que vendría a ser el número de espiras. Ahora, ¿sabes qué es lo que me faltaría? Me faltaría conocer la longitud del solenoide. Pero, ¿cómo encontraría yo la longitud del solenoide? Profe, ¿es igual al número de espiras? ¿La longitud del alambre? No, nada que ver. No tiene nada que ver. Pero mira, ¿sabe qué? Este dato va a ser esencial para poder calcularlo. Donde nos dice que
la sección del alambre, o sea, la sección del alambre tiene 1 milímetro de radio. O sea, mira, vamos más o menos a hacer una expansión de los alambres todos ellos juntos y más o menos nos imaginamos que todos esos alambres que están bien juntitos, ¿no?, formando el solenoide, tienen un radio igual a ¿cuánto? A 1 milímetro. Pero si el radio es 1 milímetro, obviamente el diámetro sería 2 milímetros, ¿no? Cada diámetro vendría a ser igual a 2 milímetros. Claro, ya, profesor. O sea, si cada diámetro es 2 milímetros, la longitud total L, la que me están pidiendo, será igual a este diámetro multiplicado por el número de espiras. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 3 espiras sería 2 por 3 y la longitud sería 6. Pero yo no tengo esas 3 espiras, tengo 1500 espiras. Entonces yo digo, la longitud de, en este caso, el solenoide será igual entonces a ¿quién? Será igual a n por el espesor del alambre, ¿no? O sea, el diámetro del alambre. Ya, n vale 1500. Claro, pero 2 milímetros sería 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué, profesor? Porque el prefijo mili es 10 a la menos 3, pues, ¿no? Por eso hay que tener cuidado ahí a la hora que resuelvas, por si acaso. Muy bien, entonces diremos L será igual a ver, acá tenemos 15 por 2, 30, por 10, bueno, acá es 10 al cuadrado, menos 3, 10 a la menos 1. Interesante. O sea que esto vale 10 a la 1 por 10 a la menos 1, se va. Te queda solamente 3 metros. Esta sería mi longitud de el solenoide. Ahora sí, ya no hay que esperar más. Vamos a calcular lo que me están pidiendo. Hay que hacerlo ya de una vez. Nos piden calcular la inducción magnética. Entonces vamos a calcular eso. Diremos, la inducción magnética será igual a un sub 0 por I por el número de espiras sobre la longitud del alambre. El mu sub 0, la permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente que según el problema vale 2 amperes, ya por 2. Por el número de espiras que es 1500. 1500. Muy bien. Y esto dividido sobre la longitud, o sea, L. ¿Te das cuenta? Ya. Perfecto. Pero esa longitud ya lo hemos calculado. ¿Cuánto vale, profesor? Vale 3. 3 metritos. Ya. Perfecto. Ya el problema ya está a punto de salir. Tercia 1, tercia 500. Muy bien. Acá te quedaría entonces... Mira, ¿qué te parece si utilizo un cerito, le quito una bolita y esto se le aumenta en 1, ¿no? O sea, sería entonces... A ver... La inducción magnética será igual a 4pi 2 por 50, porque le he quitado una bolita, sería 100. 4pi por 100 por 10 a la menos 6. Profe, ¿por qué por 10 a la menos 6? Porque le quité una bolita y aumenté en 1, o sea, se le sumó 1 con esa bolita. Sería menos 7 más 1, menos 6. Y es 4pi por 100. 4pi por 100 es 400. Claro, o sea, en otras palabras diremos... Entonces, profesor, la inducción magnética será igual a 400 pi y el prefijo 10 a la menos 6 es microteslas. Esa sería la respuesta de mi problemita, totalmente facilísimo. ¿Te das cuenta? Así es como se debe resolver los problemas que te dan a ti, por supuesto, ¿no? Entonces ya sabes ahora cómo desarrollar problemas en los cuales tengas que ver con un solenoide, por si acaso. ¿La clave cuál vendría a ser entonces? Claro que sí, la A de animalito. Esta sería la clave de mi problemita. Así de fácil y sencillo. Tal y como lo puedes ver. Hemos visto cómo se puede calcular la inducción magnética en un solenoide. Pero imaginemos, por ejemplo, que un solenoide se encuentra en forma circular cerrada, tal y como lo puedes ver ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tal y como lo puedes ver, las espiras se encuentran enrolladas a través
obviamente de una superficie tridimensional, como la puedes observar ahí. A esa figura se le va a conocer como un toroide. O sea, un toroide entonces viene a ser una acumulación de espiras, pero en el cual el punto final y el punto inicial coinciden, claro, en torno a ello. Entonces la inducción magnética va a ser muy importante a la hora del cálculo de esto. Para ello necesitaremos de repente la intensidad de corriente eléctrica que va a fluir a través de esta, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Imagínate por acá fluyendo intensidad de corriente eléctrica. También es necesario reconocer dos tipos de radios acá. Tenemos, por ejemplo, el radio R1, que es el radio interior, y el radio R2, al cual le llamaré el radio exterior. Bueno, es muy importante para el reconocimiento de la longitud que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, como te vuelvo a recalcar, esos datos son muy importantes, pero de repente para nosotros otro de los datos que también sean sumamente impetuosos sería de repente cuál sería la dirección de la inducción magnética. Claro, y todo eso se arregla con lo que viene a ser la regla de la mano derecha, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vemos cómo la corriente pasa a través de este punto. Entonces, como está pasando en este sentido, tal y como lo puedes ver, entonces ahí nosotros podemos decir que la inducción magnética va en este sentido. Claro, depende, como te vuelvo a recalcar, de cómo vaya establecido lógicamente la corriente, ¿no? La dirección de la corriente. A ver, veamos entonces. Entonces la forma de poder calcular, la forma de que nosotros podamos calcular, en este caso, el valor de la inducción magnética en ese toroide, sería de la siguiente manera. Multiplicando un sub 0 por I por N, permeabilidad magnética, I que viene a ser la intensidad de corriente eléctrica, N que viene a ser el número de espiras, sobre 2S pi por R sub M, donde R sub M es el radio medio, o sea el promedio de los dos radios. A eso le llamamos radio medio. Claro que sí. Entonces, esa sería la forma adecuada de cómo nosotros vamos a poder calcular, lógicamente, en este caso, la inducción magnética en ese toroide. Vemos un pequeño problema como para recrear esta parte. Dice, determinar la inducción magnética en el interior de un toroide cuyos radios son de 20 y 16 metros. Claro, si se sabe además que es de 360 vueltas, claro que sí, y que la corriente que circula por las espiras es igual a ¿cuánto? A 10 amperes. Entonces veamos eso. Observa lo siguiente, mira, datos del problema. Me dan de datos los radios, obviamente el radio interior y el radio exterior. Entonces yo diré, R sub 1 vale 16 metros, mientras que R sub 2 vale ¿cuánto? 20 metros. Entonces, en todo caso diré yo, de estos dos datos, ¿se puede calcular qué cosa? El radio medio. El radio medio conocido como R sub M. Muy bien, entonces profesor, ¿a qué es igual ese radio medio? Ya te dije, al promedio aritmético, o sea, R1 más R2 sobre 2. R1 vale 16 más R2 vale 20 sobre 2. Ya profesor, o sea que es 36 entre 2, claro que sí. Y eso es igual a, ¿cuánto es eso? 18 metros. Muy bien, ya tengo el radio medio entonces. ¿Qué otro dato más tengo? Ya, el número de vueltas, el número de, en este caso de espiras, ¿no? Que yo estoy observando ahí. Entonces el número de vueltas o espiras es 360. Y la intensidad de corriente eléctrica es igual a 10 amperes. Entonces no hay que esperar más. Ya directamente aplicaremos la fórmula para poder calcular la inducción magnética en el toroide. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? La inducción magnética en el toroide sería un sub 0 por I por N
sobre 2 veces pi por el radio medio. Muy bien, uso cero de la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente eléctrica, que vale 10 amperes, por el número de espiras, que son 360 espiras, sobre, ojo, sería 2 veces pi por el radio medio, que te salió ¿cuánto? ¿Cuánto te salió el radio medio? 18. Muy bien. Entonces decimos 18. Ahí está, era el radio medio, ¿no? Inmediatamente se me va pi. Ahí está, claro que sí. Profesor, ¿algo más? A ver, veamos. Mucho cuidadito ahí. Claro que sí, creo que hay algo más que se te vaya. Sí, mira, observa. 2 por 18, 36. Y con este 36. Ah, ya, se me va, y 36 sería 10. Muy bien. Entonces inmediatamente yo digo 4 por 10, 40. La inducción magnética valdría 40. Por 10 a la sería menos 7 más 1, ¿no? Menos 7 más 1, menos 6 teslas. Que es lo mismo decir una inducción magnética de 40 microtesla, porque 10 a la menos 6 es equivalente a decir el prefijo micro, por si acaso. ¿Ya? Son similares, por si acaso. Muy bien, entonces ¿dónde estaría la respuesta? La clave de ese problemita, que ha sido sumamente sencillísimo. ¿Dónde estaría? Aquí está. Esta sería la RPPA, o sea, la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Entonces ya sabes, así es como tú vas a aplicar problemas que tengan que ver con toroides, por si acaso. Tiroides no, toroides. Entonces los problemas con toroides ya sabes cómo vas a poder aplicar, así como lo hemos hecho, ¿no? Tú también puedes resolver problemas que sean muy sencillos o difíciles, obviamente con esto.